Hola, ¿cómo te encuentras? Te saluda la ingeniera Marta Vera, deseando que te encuentres con mucho ánimo para realizar esta actividad. Estamos en el proyecto 7, en la semana 1 de la actividad número 2. El nombre del proyecto, como sabemos, es Los 5 acordeones del aprendizaje para un mundo mejor. Se te ha pedido que revises tu libro de tercero de emprendimiento en las páginas 134 y 135. Además, revisa la página 142 y 143. Te he dejado el enlace para que revises directamente el libro y si no tienes conectividad, no te preocupes, al final de la guía pegué las hojas mencionadas para que tengas información de primera mano. Muy bien, nuestro tema es las decisiones financieras, un tema muy importante, ¿verdad? De ello siempre depende nuestro éxito en el futuro con el emprendimiento. Todas las decisiones son muy importantes, principalmente las financieras. Muy bien, estas se refieren a la capacidad que tenemos de manejar la relación entre nuestros ingresos y nuestros gastos. Cuando nuestros ingresos son más altos que los gastos, desde luego, nos dan mucha ventaja y soltura en esta vida, ¿verdad? Y mucho éxito. Pero a veces ocurre lo contrario, estamos tan endeudados y entonces necesitamos analizar nuestras deudas. Es por esto que esta actividad es sumamente importante. Tienes 4 preguntas a resolver más 2 actividades. La primera de ellas dice que debes iniciar, con un diagnóstico, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? Determinando tus ingresos y tus gastos. Los ingresos son todas las rentas que recibes por todos los motivos, ¿verdad? Sea sueldo, comisiones, trabajos extras, alquileres de departamento, todo lo que es dinero, ¿verdad? En cambio, en los gastos hay diversas clases de gasto. Te he puesto aquí un resumen pequeño para que los conozcas, como son los fijos, que son aquellos, como su nombre lo indica, es el mismo valor todos los meses durante el año. Por ejemplo, te puse la alicuota. Cuando vives en una ciudadela privada, pagas una alicuota fija, el mismo valor todo el año. Otro ejemplo, seguro de salud privado, contratado, ¿verdad? Haces un prepago por los seguros pagados. Muy bien. Además tenemos los gastos variables, ¿verdad? Como indica su nombre, varían ya sea de semanas o en meses. Ejemplo, la planilla de luz. Esta varía mucho de acuerdo al consumo, si es invierno o es verano, usa más aire, menos aire, ¿verdad? Entonces va variando, de ahí su nombre, gastos variables. Los gastos inesperados también son aquellos imprevistos que siempre ocurren, ¿verdad? Por ejemplo, el daño del vehículo. En cambio, dentro de la empresa tenemos los gastos operacionales y los no operacionales. Los operacionales son los que son los que se hacen en pro de la empresa para generar ingresos, tales como administrativos, gastos en personal, honorarios. Es verdad, se gasta, pero a la vez es porque si contratas una persona especializada te va a generar muchos beneficios en tu empresa, ¿verdad? Y los no operacionales no garantizan un ingreso, pero son necesarios para que la empresa, como los financieros, pagos al banco, pago de intereses, etcétera. Muy bien, una vez ya definido esos pequeños conceptos, nos vamos a desarrollar la pregunta, ¿verdad? Que debes hacer un diagnóstico de tus ingresos y tus gastos. Entonces, en el lado izquierdo vas a anotar tus ingresos y en el lado derecho tus gastos. Mencioné aquí algunos para que tengas unas ideas, pero tú tienes que anotar tus propios ingresos y tus propios gastos, porque de eso se trata la pregunta. Por ejemplo, yo he puesto ingresos por sueldo, ingresos por póliza en el banco, es decir, tengo una póliza en el banco que genera intereses, ¿verdad? Ingresos por actividades empresariales. Una persona puede tener trabajo en relación de dependencia y también su propio emprendimiento, ¿verdad? Ingresos por alquiler de departamentos, si tienes algunos departamentos en alquileres y te reflejan renta. Y además puedes tener otros ingresos, alguien del exterior te puede enviar una mesada o haces algunos cachuelos, etcétera. Sumas tus ingresos, asimismo mencionas tus gastos, en este caso planilla de luz, movilización de transporte, seguro de salud privado, gasto por vestimenta, gasto de alimentación. Muy bien.
Analizamos los totales. En ingresos me dio 6.880 y en gastos 1.840. De eso se trata esta actividad, que sumes tus ingresos y tus gastos y canalices los resultados. Es decir, vas a hacer una resta, ingresos menos gastos. El resultado que te da depende de tus respuestas. Por ejemplo, si los ingresos son más altos que los gastos, significa que puedes invertir en un emprendimiento. Claro, puedes ir guardando esa diferencia que te sobra para al final ponerte un emprendimiento. Caso contrario, que tus gastos sean muy altos, no podrías ponerte un emprendimiento y contestarías en el casillero número 2. Perfecto. La misma pregunta te dice: ¿qué formas tienes para aumentar tus ingresos en corto, mediano y largo plazo en el supuesto de haber iniciado un negocio? Vamos a suponer que has iniciado un negocio, un emprendimiento, entonces tienes que pensar en cómo aumentar tus ingresos en el corto, mediano y largo plazo. En el corto, por ejemplo, ¿qué necesitas inicialmente? Vender para aumentar tus ingresos, por lo tanto necesitas de publicidad, hacerte conocer, llamar a tus amigos, enviar mensajes o utilizar los medios para promocionarte con tu producto y así poder empezar a vender. También siempre se necesita dinero, sea que le prestes al banco, a tu familia o amigos que te apoyen, más tus propios ahorros, ¿verdad? Y comprar solamente los implementos básicos. De esta forma tú ahorrarás en el corto plazo, porque si de una compras, por ejemplo, 3 refrigeradoras y solo utilizas 2, no estás ahorrando y estás desperdiciando tus recursos económicos. Muy bien, en el mediano plazo, por ejemplo, si contratas un gerente de marketing, te va a ayudar a crecer y a generar renta, porque con las estrategias que él monte vas a tener más ventas. En el mediano plazo, también comprando maquinarias, esta es una inversión, ya que vas a tener más ventas. Necesitas tener el equipo adecuado para poder vender a plenitud. Y además contratar personal, ¿verdad? En el largo plazo, por ejemplo, ya puedes pensar en poner las sucursales o franquicias. Si tu negocio lo conviertes en franquicias, tienes una renta por cada franquicia que abras. Claro que sí, te va a generar muchos ingresos en el largo plazo cuando pongas sucursales, porque ya no solo vas a recibir dinero de un solo local, sino de varios locales. También puedes pensar como inversión comprar ya un terreno para hacer ahí tu propia oficina, local o edificio. Muy bien, y contratar personal especializado. Nos vamos a la segunda pregunta. Te dice analizar la opción de optimizar el gasto. Tienes que optimizar los gastos. Aquí te indica cómo. Piensa en la forma de empezar en un fondo de ahorro. Si no tienes ahorita ningún fondo de ahorro, ya es momento que te pongas a pensar cómo ahorrar y de revisar a profundidad los gastos que realizas mensualmente, ¿verdad? ¿Con qué finalidad? De eliminar esos gastos innecesarios y claro, esos valores, si ya no haces esos gastos, tienes que ahorrarlos, ¿verdad? Muy bien, entonces te pide que hagas una lista de los gastos innecesarios para que puedas tener un fondo de ahorro. Los mencionas, por ejemplo, aquí te estoy poniendo algunas ideas como ir al cine. Ya no vas a ir al cine, eso que gastabas en el transporte, ir al cine y los gastos de comida los ahorras. Comer en la calle, dejar de comer en la calle también es un buen ahorro, porque siempre es más sano y saludable y ahorrativo comer en casa. Ir caminando en vez de tomar el taxi, el bus, ¿verdad? Puedes ir caminando a tu trabajo o al colegio. Evitar compras innecesarias, por ejemplo, puedes repetir el mismo vestido para otra fiesta, ¿verdad? Con tal que esté limpio, no hay problema. Muy bien. Y no gastarse toda la mesada, ¿verdad? Si te dan, por ejemplo, $10, ahorrar 4, y si tus gastos son 6, si puedes ahorrar más, ¿verdad? De esa forma puedes hacer un fondo de ahorro. Tú vas a anotar aquí tus propios gastos que puedes evitar y dejar de hacerlos para que tengas tu fondo de ahorro. Muy bien, la tercera pregunta dice: investiga tu nivel de endeudamiento, y te dice que es recomendable que tus deudas no sobrepasen el 30% de los ingresos totales.
Reflexiona si realmente es necesario asumir una deuda en este momento. Muy bien, ¿cómo vas a saber tu nivel de endeudamiento? Pones el total de tus ingresos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, 10.200, el total de los ingresos mensuales. Entonces, como recomienda que no sobrepase el 30%, le hago el cálculo del 30% para saber que del valor que me sale no debo pasarme. Entonces, de 10.200, el 30% es 3.060, lo que significa, como veo aquí, de lo que anoté, que mis deudas son 2.550 y el valor que me indica es 3.060, entonces mi endeudamiento es favorable. Caso contrario, que supere tus deudas al 30%, ese endeudamiento es desfavorable, te tocaría marcar el siguiente casillero. Muy bien, la cuarta pregunta, realiza una evaluación personal y familiar. Esto lo puedes lograr a través de mejora de tus hábitos de control financiero. ¿Cómo lo deberás hacer? Adquiriendo el hábito del ahorro, con el que se puede establecer las metas financieras que deseas lograr, ¿verdad? Te recomiendo que leas el libro de Og Mandino, Universidad del Éxito. Ahí te enseñan cómo se ahorra, ¿verdad? Primero debes pagarte tú cuando recibas un dinero y luego a los demás. Es decir, el ahorro debe ser infallable, porque tú eres el que trabaja, tú eres el que laboras. Muy bien. Entonces, el contar con un sistema de ahorro es posible a través de tu trabajo y siempre considera la opción de incrementarlo. Si decidiste ahorrar $20 mensuales y ya tienes más, puedes después aumentar la meta y poner 30, ¿verdad? O 25 según el caso. Y en el futuro ya no serán 20 cuando trabajes, sino 200 o 2000, ¿por qué no? Claro que sí, siempre serás una persona de éxito si te lo propones. Recuerda eso, querer es poder. Muy bien, pero claro, tienes que planificar bien tus actividades, organizar tu vida. Muy bien, que no solo sean producto del descuento de tu salario, sino a través de guardar una cantidad mensual, es decir, mes a mes ir ahorrando en una cuenta de ahorro. Solo así podrás en poco tiempo tener un capital de inversión. ¿Cómo podrías hacer eso? Tienes que pensar en una meta. ¿Cuánto quieres tener al final del año? $12.000, $1.000 en un año. ¿Cuánto tú quieres ahorrar? Lo anotas, cuál sea tu meta, y la divides para 12, los 12 meses que tenemos. Y el valor que te das lo anotas en cada uno de los meses, porque así tendrás al final del año tu meta cumplida. Las metas son para cumplirlas. Muy bien, te felicito por tomar esa decisión ahora. Tómala, fíjate una meta y que sea así. Tú mismo eres el garante de que la cumplas, nadie más, solo tú mismo. Muy bien, además se te pide que desarrolles en tu cuaderno los 4 pasos de la evaluación financiera expuestos en el texto, en las páginas mencionadas, ¿verdad? Aquí te las pegué, pero están dentro de las páginas para que las leas y las desarrolles. Estas técnicas son la rentabilidad sobre venta, retorno sobre la inversión, periodo de recuperación de la inversión, valor actual neto y tasa interna del retorno. Muy bien, esa es la explicación de lo que tienes que hacer. Empiezas a desarrollar, te pegué el esquema para que puedas realizar con tus propios números, tus propios gastos e ingresos. Por ejemplo, la primera pregunta: anotas todos tus ingresos y todos tus gastos, los sumas y restas ingresos menos gastos. Si el ingreso es mayor, puedes pensar ya en un emprendimiento, y caso contrario, trabajarías el siguiente casillero. En la misma pregunta, tienes que pensar y analizar cómo incrementar tus ingresos en el corto, mediano y largo plazo. Arriba te di algunas ideas. Muy bien. La número 2, analiza la opción para optimizar el gasto haciendo una lista de todos los gastos que no son tan significativos y que puedes dejar de hacerlos para que ese dinero que inviertes en esos gastos puedas ahorrar y ser tu fondo de ahorro. Aquí está para que lo escribas. Muy bien, la tercera era investiga tu nivel de endeudamiento. Este no debe sobrepasar el 30%. Tus deudas no deben sobrepasar el 30%. Entonces, claro, registras el total de tus ingresos y el total de tus deudas.
El total de tus ingresos le calculas al 30% y ese valor lo comparas con tus deudas, ¿verdad? Tu deuda no debe pasar ese resultado. Ahí es un endeudamiento favorable. Si sobrepasa, no es favorable para que tomes acciones y corrijas esos gastos, ¿verdad? La cuarta, realizar una evaluación personal y familiar. Esto lo puedes lograr a través de mejorar tus hábitos de control financiero. ¿Cómo lo deberás hacer? Adquiriendo el hábito del ahorro con el que se pueden establecer las metas financieras fijas. La meta, primerito analizas en tu cabecita, en tu mente, en tu interior, cuánto deseo tener ahorrado en un año. Lo divides para 12 meses, el valor que te sale lo pones mes a mes y a medida que vaya pasando el tiempo, los meses de este año, te vas asegurando de cumplir tu meta, porque nadie te la impone, solo tú mismo. Entonces tienes que cumplir contigo mismo. Muy bien, además se te pide que desarrolles en tu cuaderno los 4 pasos de la evaluación financiera, están arriba ya mencionados y aquí los escribes y haces un breve concepto de ellos. Muy bien, responde la siguiente pregunta, es la adicional que te ponen. ¿La situación financiera familiar les permitirá adquirir una deuda y realizar ahorros mensuales? ¿Sí o no? Contestas y presentas esta información en la segunda parte de tu acordeón. Muy bien, espero haberte ayudado. Suscríbete a mi canal para que te llegue la notificación de los videos cuando los subo. Te deseo mucho éxito y que tengas una excelente semana. Saludos.